Empezamos. Yo quiero compartir con vosotros el tema mujeres de conquista, ¿no? Qué bueno que tenemos el ejemplo precisamente de estas jugadoras del Mundial de Fútbol que han ganado el Campeonato del Mundo. Qué bueno para España, qué bueno, pese a los incidentes del actual presidente bueno, creo que ya lo han cesado, pero que deberíamos de estar celebrando la gesta, lo que han hecho, lo que han conseguido estas mujeres, que son mujeres de conquista. Desde aquí nuestra mayor enhorabuena y felicitación para ellas, porque lo han hecho fantástico, y han conseguido algo extraordinario. Creo que son solamente 4 selecciones más las que han ganado el Mundial femenino. El resto de países no lo han ganado. Lo ganó Estados Unidos, lo ganó Alemania, lo ganó Noruega y Japón. Además de ellas, nada más. Ningún otro país ha ganado el Mundial femenino y qué bien han jugado, qué bien lo han hecho, salvo el partido este de Japón, pero los demás han sido extraordinarios y los golazos que han metido y lo bien que han jugado. Así que celebramos, yo creo que son mujeres de conquista, mujeres que van a cambiar, han cambiado, porque al final las mujeres de conquista, una de las cosas que hacen es que generan factor de cambio. Entonces, han generado un factor de cambio. Estaban diciendo por televisión que han influido y que iban a influir para bien en las niñas que quieren jugar al fútbol. Están influyendo para bien, para romper esa barrera, para romper esa diferencia, o para romper eso de que el fútbol era solo para hombres. Qué bueno, porque están generando factor de cambio en eso, ¿no? Están siendo referentes, o van a ser referentes para aquellas otras muchachas, otras niñas que quieren jugar al fútbol. Y qué bueno es esto. Yo creo que al final esto no tenemos que mirarlo mal, y esto es buenísimo. Y también van a ser factor de cambio precisamente por la situación que se ha generado, la polémica que se ha generado con este hombre que ha sido el presidente, porque definitivamente van a cambiar algunas cosas en cuanto a cómo se deben de tratar a estas mujeres deportistas y cómo no se pueden tratar y pasar por alto. Bueno, pues coincidimos en que hoy vamos a tocar el tema de mujeres de conquista. Y Mujeres de Conquista, nuestra historia de Mujeres de Conquista está en el capítulo 17 de Josué, versículos del 3 al 6. Josué 17, 3 al 6. Entiendo que conocéis la historia, ya a estas alturas, estamos en el capítulo 17, ya queda poquito, a estas alturas del capítulo de Josué, hemos visto diferentes temas, que apasionante para mí ha sido poder compartir y poder escuchar estos temas que hemos estado tratando en el libro de Josué. Fijaros, en el capítulo 17, del versículo 3 al 6, hay una situación, se relata una situación en la que cuando están repartiendo la tierra, el territorio, a la tribu de Manasés le toca, por suertes, le toca dar su territorio. Pero se da la condición de que hay un hombre que se llama Zelofejad, que ha muerto sin tener hijos varones. Pero tiene 5 hijas, y esas 5 hijas reclaman su parte de la herencia en la tierra prometida. Vamos a leerlo, versículos del 3 al 6. Pero Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de los cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. O sea, de alguna manera, incluso ellas consiguieron territorio no solamente al lado oriental del río Jordán, sino al lado occidental
del río Jordán. Gracias a esta petición que ellas hicieron, consiguieron ese territorio en la parte de la tierra prometida de lo que Dios tenía preparado para su pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, esta petición se hizo aquí porque se estaba dando la condición del reparto de la tierra. Pero cuando Moisés habló de la necesidad de repartir la tierra entre las tribus, en Números capítulo 27, que es lo que vamos a ver, en Números capítulo 27 es donde ellas demostraron ser mujeres de conquista. Y ahora veremos las características que vemos en la Escritura de cómo es una mujer de conquista. En este caso son mujeres y debemos de reseñar y de resaltar que en esta sociedad, en este momento de la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Israel, ellas fueron mucho más valientes que los hombres. Ellas estuvieron mucho más preparadas y ellas fueron mucho más capaces que cualquier hombre para exigir en una sociedad que, fijaros, si hoy es problemática para que algunas mujeres consigan lo que les corresponde, en aquel momento todavía era mucho más difícil. Entonces, en Números 27, del 1 al 11, es donde vemos esa petición, es donde las vemos en el momento en que ellas muestran ese carácter de mujeres de conquista, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo, del Números 27, del 1 al 11, dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes. Fijaros lo que hicieron, O sea, la valentía que tuvieron. Se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Y le dicen a Moisés y a los príncipes y a todo el pueblo: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Consiguieron que Moisés consultara a Dios acerca de este asunto. La ley era clara. Dios había dado la ley y en la ley no se decía absolutamente nada de esto. Según la ley le correspondería a los varones, nada más. Y Jehová respondió a Moisés, versículo 6, diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad. Qué fuerte, qué impresionante que ellas consiguieran que Dios dijera: bien lo están diciendo, lo están haciendo bien. Les darás... Qué bueno es cuando sabemos que Dios nos respalda, ¿no? Qué bueno es cuando de alguna manera entendemos que Dios dice: venga, lo estás haciendo bien, sigue así, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, estás encaminándolo bien este asunto, o estás encaminando bien tu vida. Qué bueno es esto, ¿eh? Yo no sé, supongo que os habéis sentido en algún momento en el centro, la voluntad de Dios, y sabéis que lo estabais haciendo bien y que teníais el beneplácito, ¿no? del Señor, que Dios decía: qué bien que lo estás haciendo. Sigue así porque es la forma de hacer esto que estás haciendo, ¿no? Y eso es impresionante. Cuando te sientes así, eso es impresionante. Eso te da una seguridad para caminar con firmeza y seguir adelante. Dice: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. ¿Veis? ¿Veis cómo
generan una jurisprudencia no solamente a favor de ellas, sino a favor de las que van a venir después de ellas. O sea, son factores de cambio. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. En este momento, cuando hemos leído en Josué, cuando se va a repartir la tierra, fijaros que Moisés dio esta orden en Números antes de que entraran a la tierra prometida. Ya estaban preparando cómo se iba a hacer el reparto de la tierra prometida y Moisés estaba ordenando la voluntad de Dios para cómo tenían que hacerlo. ¿De acuerdo? Pero llegado el momento de hacerlo, en el capítulo 17 de Josué, parecería que se habían olvidado del asunto. Ellas habían conseguido que Moisés presentara ese asunto delante de Dios, lo habían conseguido, pero como que Josué y Eleazar, que era el sumo sacerdote en ese momento, se habían olvidado del tema. ¿Qué tenían que hacer ellas? ¿Qué tenían que hacer ellas? ¿Qué harían ellas en ese momento? Ya hemos visto que no se quedaron conformes. ¿Se conformarían? ¿Dejarían perder ese terreno, ese territorio que era la promesa de Dios para ellas? ¿Dejarían perder la heredad de su padre? ¿Estarían satisfechas con lo que piensan que es una injusticia? Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos tú y yo las diferentes situaciones que nos parecen injustas? ¿Podremos aprender algo de la actitud de ellas? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que pensamos que es una injusticia? Sin duda ellas, lógicamente, no se conformaron, no lo hicieron, se armaron de valor, igual que hicieron antes, que fueron delante de Moisés y de Eleazar, fueron delante de Josué y delante de los príncipes y delante de todo el pueblo y delante de toda la congregación, y presentaron su causa delante de ellos y pidieron su parte del pastel. O sea, ellas no iban a renunciar a lo que Dios les había prometido. Aquí hay una cosa importante y es algo que tenemos que aprender y deberíamos de aprender por nuestro bien, porque Dios no bendice cuando vamos refunfuñando, cuando vamos murmurando, cuando vamos criticando, cuando vamos exponiendo nuestra causa delante de los demás, cuando buscamos partidarios de nuestra causa, cuando hacemos camarillas para que digan, ay, que mira qué injusticia me están haciendo, y buscamos ese apoyo. Dios no bendice eso. Ellas no murmuraron, no anduvieron chismeando, no buscaron apoyos ni simpatizantes de su causa, sino que hablaron claramente delante de Dios y delante de todos. Y eso tenemos que aprenderlo. Cuando tengamos una situación de esas, no vayas buscando los subterfugios, no vayas chismorreando, no vayas murmurando, no vayas hablando de mala manera, no vayas buscando apoyos, no vayas buscando... No hables con la gente para ver quién está de acuerdo contigo y quién no. Es cuestión de ponerlo delante de Dios y hablarlo con claridad. Porque si realmente llevas razón, si es un asunto en el que Dios tiene que intervenir, Dios te dará la razón. Y Dios dirá, bien estás diciendo. Igual que les dijo de las hijas de Zelofejad. Así que vamos a ver las características de las mujeres de conquista según este pasaje. ¿Os parece? 3 características importantes, fundamentales, que se pueden aplicar a nosotros como hombres, pero que aquí lo demostraron ellas. Y yo digo que muchas veces creo que las mujeres son mucho más sabias y más espirituales que los hombres.
en muchos asuntos que tienen que ver con la vida y con la fe, con la conducta y con la fe, las mujeres son mucho más sensibles y mucho más sabias que los hombres. Esto sin duda es algo que dignifica a la mujer. Y este ejemplo de la Escritura para mí es fantástico, para que veamos cómo realmente Dios trata igual a un hombre que a una mujer. Hay igualdad, hay diferencias entre ellos, pero hay una igualdad. Y hay un trato justo y equitativo. Y qué impresionante es esto, ¿no? Primera característica de estas mujeres de conquista, ellas están demostrando, al hacer su petición de que quieren un territorio en el pastel que se va a repartir, cuando se lo piden a Moisés antes de entrar en la tierra prometida, y ahora lo están reclamando delante de Josué, cuando lo piden antes están demostrando una fe que se anticipa a las realidades presentes. Fe que se anticipa a las realidades presentes. Están mostrando y demostrando un nivel de fe que se anticipa a la conquista de la tierra prometida. Ellas están creyendo a Dios. Ellas están creyendo que van a conquistar la tierra prometida. Y ellas están creyendo que ahí tienen un terreno para ellas, un territorio para ellas. Muchos dudaban, muchos no querían entrar. De hecho, muchos no entraron. Pero ellas dijeron, nosotras creemos a Dios, que vamos a entrar, que lo vamos a conquistar y además queremos ese trozo para nosotras. Queremos nuestra parte. Fe que se anticipa a las realidades presentes. Segundo, una fe dotada de inconformidad santa. Y esto es algo que mostraron. ¿Por qué? Porque no se conformaron con lo que se daba por hecho. Ellas no se resignaron a perder la parte de su padre, porque era lo que se hacía habitualmente. Ellas no se resignaron a esto. Ellas no se conformaron que por no ser hijos varones de él, se quedaran sin la parte correspondiente de su padre. Se despertó en ellas un anhelo, un deseo, no codicioso, sino de fe. Ellas se preguntaron, ¿qué pasa? ¿Que no hay nada para nosotras por ser mujeres? Ellas llegaron a la conclusión de que Dios no las iba a discriminar por esto. Ellas dijeron, ¿nos vamos a quedar sin la parte de nuestro padre? ¿Por qué? Y ellas lucharon por eso. Ellas querían su posesión en Dios. Ellas querían conseguir lo que Dios tenía para ellas y no iban a renunciar a eso. Fe dotada de inconformidad santa. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? No te conformes con menos de eso. Eso es lo que ellas hicieron. Y tercera característica, ellas mostraron una fe llena de iniciativa. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, no es fe. Ellas se pusieron en marcha. Ellas demostraron una fe llena de iniciativa, es decir, una fe que las movió a actuar. Ahora, tenemos que pensar por un momento algo. Dios le dio la ley a Moisés y en esa ley estaban escritas todas las reglas para su pueblo. Pero es como si se le hubiera olvidado a Dios, o se le hubiera, si pudiéramos pensar esto, es como si Dios hubiera pasado por alto esta posibilidad. Es como si Dios hubiera dicho, ostras, es que me quedé en blanco a la hora de dar esta ley y no pensé que podía ocurrir esto. Ahora, ¿tú piensas que eso le puede pasar a Dios? Yo sinceramente creo que no. Entonces, pensemos por un momento, Dios le da la ley a Moisés, en esa ley están todas las reglas para su pueblo, pero es como si este pequeño detalle se le pasa por alto. Entonces, lo podríamos ver como si ellas hubieran tenido tanta agudeza como para darse cuenta de algo que Dios no vio. Y después de reclamarlo, Él les dice, oye, tenéis razón, se me había pasado por alto. Podemos pensar que
Dios cometió un fallo en la ley, que es perfecta, que convierte el alma, etcétera, etcétera. ¿Podemos llegar a pensar esto? Este argumento es un poco hereje, ¿no? ¿La ley tiene fallos, tiene errores? ¿La palabra de Dios tiene errores? ¿De veras? ¿No se supone eso, que la ley es perfecta, que convierte el alma, como dice el Salmo? ¿Por qué no puso Dios esto en la ley? ¿No sabía Dios que esta situación se iba a presentar precisamente con las hijas de Zelofejad, el que es el alfa y la omega, el que conoce el principio y el final, el que conoce el final antes del principio? ¿No sabía esto? Sin duda que sí que lo sabía. O sea, sin duda que sí que lo sabía. ¿Por qué no mencionó Dios qué hacer en esa ley cuando no había un hijo varón para heredar? A mí esto me ha hecho mucho que pensar. Y me doy cuenta de que el tema importante, el asunto importante en todo esto, es que pensar así no concuerda con la forma en que Dios quiere que veamos su palabra. Si Dios solo deseara una obediencia tipo robot de cada uno de nosotros, sin duda podría haber hecho una ley increíblemente detallada. En la ley no pone que no te drogues, que no fumes, que no conduzcas por encima de la velocidad, del límite de velocidad. En la ley de Dios no ponen estas cosas, ¿a qué no? Porque no está al detalle milimétrico o micrométrico. Dios no quiere que seamos meros robots. De alguna manera, Él lo podría haber hecho esa ley así. Esa es la ley que querían hacer los fariseos. Esa es la ley que querían y que hicieron los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, cuando a él le criticaban de que se saltaba el día de reposo. ¿Os acordáis? Eso es lo que ellos querían, una ley milimétrica que ellos pudieran controlar, con la que ellos pudieran controlar a la gente, a las personas. Pero Dios no lo hizo así. ¿Sabéis por qué? Porque Dios desea relación. Dios desea relación. Desde el principio lo vemos. Cuando Él creó a Adán y a Eva, cuando Él creó al hombre y a la mujer en el Edén, Él se paseaba con ellos todos los días. Cuando ellos pecaron, Él salió al aire de la tarde y salió a buscarlos. Porque Dios desea tener una relación contigo. Dios desea pasear contigo por las tardes. Dios desea estar contigo. Dios desea que tú y yo estemos con Él, que tú y yo nos relacionemos con Él. Podemos decir entonces de alguna manera que de esta forma lo que estaba haciendo Dios es invitándolas a ellas a acercarse a Él. Las invitó a que ellas tuvieran una relación con su palabra, con la ley y con Él. Porque ellas no podían ir y decirle a Moisés o decirle a Josué, no, pero es que en la ley Dios dijo esto. Sí que esta ley luego Dios la modificó en favor de todas las que vendrían detrás, porque las mujeres de conquista son mujeres de cambio, son y generan factor de cambio. Dios ciertamente, y yo estoy completamente seguro, y esto lógicamente estoy de acuerdo conmigo, sabía de antemano que esto era un problema, que esto podía generar un problema y que esta situación se podría dar. Pero esperó a que ellas se movilizaran y preguntaran. La pregunta es, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué pensáis que lo hizo así? ¿Por qué podemos llegar a pensar que lo hizo así? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué Dios quiere verlas a ellas actuar? ¿Por qué quiere que ellas demuestren esa fe llena de iniciativa? Que es la tercera característica de ellas. Él ya había dado una norma.
Pero esa norma no era una norma completamente cerrada. Y en esto tenemos que aprender algo. Es como si Dios hubiera dejado un vacío legal. Esto no es ni legal ni ilegal, es alegal. O sea, como que si hubiera quedado ahí un hueco, una tierra de nadie, para que ellas obraran conforme pensaban que debían de obrar. Ellas obtuvieron de aquí en adelante una norma que aplicaría para todas las mujeres de ahora en adelante. Yo sinceramente de esto obtengo una impresión. La impresión es la siguiente, y me parece importante, que Dios muchas veces deja delante de nosotros un amplio terreno de juego para ver cómo llevamos adelante el partido. Que de alguna manera Dios nos deja cancha para que juguemos. Nos da tanta libertad para que nosotros actuemos. De alguna manera Él espera, Él quiere lógicamente que nosotros decidamos correctamente. Y yo entiendo que de alguna manera en la vida Dios muchas veces no nos ha dado normas tan estrictas, tan detalladas, precisamente para que aprendamos, pues igual que nosotros hacemos con nuestros hijos conforme van creciendo, ¿no? Para que vayan tomando decisiones por sí mismos y vayan madurando. Y vayan tomando decisiones acertadas. Las que nosotros como padres celebramos y las que no son acertadas, nosotros como padres corregimos, o a veces intentamos corregir sin poderlo conseguir, pero lo intentamos corregir por lo menos, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que de alguna manera Dios actuó así en este asunto. Nos da todo lo necesario para hacerlo. Él nos da en la ley, en la palabra de Dios, principios fundamentales, nos da instrucciones específicas acerca de algunas cosas y nos da el ejemplo de muchas otras personas, pero no nos da todos los detalles para que usemos precisamente nuestra fe y nuestra iniciativa. Para que no seamos autómatas, para que no seamos robots, para que seamos hijos y para que tengamos una relación con Él. ¿Amén? Sin duda, ellas estaban dispuestas a cambiar lo que hubiera que cambiar. Una fe llena de iniciativa. Yo veo estas tres características en ellas. Fe que se anticipa a las realidades presentes, fe dotada de inconformidad santa y fe llena de iniciativa. Pero fe, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es lo que nos relaciona con Dios. En base a su palabra, en base a su carácter, en base a los principios fundamentales, en base a las instrucciones específicas y en base al testimonio de toda esa gran nube de testigos que tenemos en la Escritura para aprender de ellos. Y aquí ellas son precisamente un ejemplo para nosotros, para saber cómo debemos de actuar. Estas mujeres fueron un factor de cambio. Garantizaron además de su herencia y lo que Dios tenía para ellas, se lo garantizaron para ellas, pero garantizaron para las futuras mujeres israelitas que no tenían hermanos, que ellas tuvieran la posesión de su herencia también. Ahora la pregunta es, ¿nuestra fe e iniciativa será factor de cambio? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea así? Fijaros que en Números 27:7 Dios le dice a Moisés, lo hemos leído antes, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Así que ellas lo consiguieron. Ellas consiguieron lo que se propusieron. Ellas consiguieron lo que Dios tenía preparado para ellas. ¿Nos vamos a resignar sin alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Metámonos todos ahora, como comunidad, como iglesia. ¿Nos vamos a resignar? ¿O vamos a luchar con fe, con iniciativa, por lo que Dios tiene preparado para nosotros? Con inconformidad santa. No nos vamos a dejar guiar por las realidades presentes. Vamos a tirar hacia adelante. Amén. Fijaros que
es en Números 36, del 1 al 13, donde se relata esta ley que a ellas las limitaba. No la vamos a leer, pero ahí la ley establece esa limitación para ellas. En Números 36, vamos a ver una cosita ahí. Números 36, he dicho que no íbamos a leerlo, pero el tema, ellas consiguen eso, pero a ellas se les impone una limitación. Es decir, esto nos enseña algo, que muchas veces vamos a conseguir lo que queremos, pero vamos a tener que ceder en algo. ¿De acuerdo? Cuando ellas consiguen esto, sus parientes de la misma tribu de Manasés, dice, llegaron, vamos a leerlo porque si no va a ser complicado explicarlo. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Fijaros que todo se habla delante de todos, para aclarar las cosas bien. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y ahora ellos presentan el problema que vieron. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Es decir, el problema era que si ellas se casaban con cualquier persona de otra de las tribus de Israel, iban a conseguir que esa herencia que correspondía a Manasés pasara a otra tribu. Para ellos esto era un problema, porque perderían la herencia, perderían la posesión. Entonces, versículo 5, Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Es decir, ellas llevaban razón, pero ahora ellos también llevaban razón. Y Dios respaldaba los dos asuntos. ¿Cómo vamos a poder conciliar todo esto? Entonces, versículo 6, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca. O sea, no vamos a imponerles con quién se tienen que casar. Pero sí les vamos a poner un límite. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Así, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con sus hijos, con hijos de sus tíos paternos. ¿Vale? Este es un punto interesante a tener en cuenta porque este texto establece una limitación para ellas. Porque como existía el peligro de que si ellas se casaban fuera de su tribu, la herencia... Claro, tenemos que ver, esto igual yo lo he pasado un poco por alto, pero tenemos que ver lo que representa la herencia. Lo que representa para nosotros la herencia es precisamente lo que Dios nos ha prometido que es nuestro. La herencia es la vida del Espíritu. La herencia es la vida victoriosa, la herencia es la vida abundante, la herencia es un cristianismo real, vivo, eficaz, un cristianismo de victoria. La herencia es ser quienes debemos de ser, es ser quien Dios quiere que seamos. La herencia es lograr alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó. La herencia es importantísima.
y debemos de darle el valor que tiene. Para ellos era un trozo de tierra, era un territorio, pero para nosotros representa todo esto, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, podemos darle la importancia que tiene este asunto. ¿De acuerdo? Entonces, ellas podían perder la herencia, se podía perder la herencia, y entonces se les pone la condición de que se casen con quien quieran, pero en unos límites, siempre con hombres de su misma tribu. Su herencia dependía, y esto es importante, sobre todo para los que aún no os habéis casado. Su herencia dependía de que no se casaran en yugo desigual. Porque si te casas en yugo desigual, puedes perder tu herencia. Me gustaría que lo escucharais todos los que no os habéis casado todavía. De nuevo, si te casas en yugo desigual, puedes perder tu herencia. Tú tienes que valorar con quién vas a compartir tu vida desde el día que te casas en adelante, porque es importantísimo. Yo siempre he dicho que es la segunda decisión más importante que tú vas a tomar, nunca jamás. La primera es decidir seguir y servir a Jesucristo y aceptarlo en tu vida como Señor y Salvador. Esa es la primera. Nacer de nuevo, esa es la primera. Y la segunda es con quién te vas a casar, con quién vas a compartir tu vida. Y ellas le dijeron, vale, pero para conservar la herencia no os podéis casar en yugo desigual. Fijaros el principio por donde sale. Empieza a salir en la Biblia, sale por todos sitios en la Biblia, ¿eh? Sale por todos sitios, en Nehemías, en la ley, a Salomón lo vemos que metió la pata precisamente con esto, el hombre más sabio está en Corintios, está en todos sitios. Nuestra herencia espiritual depende de con quién nos asociamos. Claro, porque unirte en yugo desigual, lógicamente, es casarte. Pero unirte en yugo desigual es también una sociedad. Unirte en yugo desigual es también una asociación. O unirte en yugo desigual es también una pandilla de amigos. Unirte en yugo desigual son muchas cosas. El poder de ellas, de estas mujeres de conquista, que demuestran estas tres clases de fe, estos tres tipos de fe, depende y reside en la sabiduría que muestran cuando confían en que Dios no les va a negar su petición. Ellas tienen esto claro. Esto es algo justo y esto lo presentamos delante de Dios y sabemos que Dios no nos va a decir que no. Por eso es bueno que conozcamos a Dios y el carácter de Dios. Ellas mostraron sabiduría al confiar en que Dios no les iba a negar su petición. Y fijaros qué interesante, porque manifestaron un espíritu que tenía dos facetas, dos caras de la misma moneda. Por un lado, un espíritu de confrontación para luchar y conseguir lo que querían, pero por otro lado, un espíritu de cooperación, los dos perfectamente equilibrados. Es decir, lucharon para conseguir lo que querían, pero aceptaron autolimitarse en lo que les impusieron. Y esta es nuestra vida cristiana. Luchemos por aquello que queremos, pero cedamos nuestros derechos en aquello que nos va a beneficiar para conseguir lo que queremos. El espíritu de confrontación lo ilustra su ataque a la injusticia de que por ser mujeres no tenían derecho a la herencia, y el de cooperación, su aceptación de la decisión tomada por los ancianos de que tenían que casarse dentro de su propia tribu. Dios las defendió porque reconocieron al Señor, le reconocieron a Él como proveedor y como libertador. Ellas ponen de manifiesto cómo sobreponerse en nuestros días a la desigualdad mientras se mantiene un espíritu de consagración. ¿De acuerdo?
Ellas ponen de manifiesto cómo sobreponerse en nuestros días a la desigualdad mientras se mantiene un espíritu de consagración. Cuando tengamos que luchar por algo que pensamos que es una injusticia, que lo sepamos hacer con este espíritu de consagración. Las 5 hijas de Zelofejad sobresalen en el relato de la tierra, del reparto de la tierra prometida, sobresalen en el libro de Josué. Podía haberse obviado. Ya se habló de ellas en Números y se podía haber obviado. Sin embargo, sale ahí y de alguna manera vuelve a salir en Josué para que nosotros tengamos claro que ellas oyeron y creyeron los planes de Dios y no estaban dispuestas de ninguna manera a perder su heredad. Mostraron esa fe que se anticipa a las realidades presentes. Mostraron una fe dotada de inconformidad santa, y una fe llena de iniciativa. Entonces, frente a todo esto, preguntas que yo me hago, preguntas que te retan y que me retan a mí. ¿Es mi realidad presente, es tu realidad presente lo que define tu vida? ¿Nos conformamos con lo que vemos que somos o con lo que vemos que tenemos? ¿Es nuestra realidad presente lo que nos define? ¿Tienes verdadera fe de que Dios te da por herencia una vida victoriosa? ¿De que hay algo más preparado en los cielos para ti y para mí? Segundo, ¿te conformas con tu estado actual? Dices, bueno, yo estoy bien, así que me quede como estoy, que por lo menos no estoy mal. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Crees que fuiste destinado para algo más o no? Ahora, ¿vas a ir a por eso o no? ¿Iremos a por ello? Y tercero, ¿qué haremos entonces? ¿Seguiremos igual día tras día? Yo me estoy dando cuenta de que al final, lo he dicho alguna vez, pero yo como que no soy muy consciente de esto, pero definitivamente el éxito de nuestra vida está escondido en nuestra rutina diaria. ¿Seguiremos haciendo lo mismo día tras día? ¿O realmente vamos a cambiar lo que hacemos día tras día? Día tras día, pequeños cambios, rutinarios. ¿Vamos a establecer nuevas rutinas que nos lleven al éxito? ¿O vamos a seguir igual? ¿Estableceremos los cambios necesarios en nuestra rutina diaria? ¿O vamos a seguir haciendo lo mismo? Vamos a seguir haciendo lo que cada uno sabemos que hacemos. Era, como dice Elsa, un pequeño bonus. Pequeño bonus. Las hijas de Zelofejad fueron 5 mujeres prudentes, fueron 5 vírgenes prudentes. Y no me voy a enrollar con la parábola de las 10 vírgenes, pero me preguntaba, ¿se inspiraría el Señor Jesús en estas 5 vírgenes de Israel para esa parábola de las 10 vírgenes? Es impresionante este paralelo, ¿verdad? Es alucinante. ¿Se inspiraría si tú y yo nos metemos de lleno, que no lo vamos a hacer ahora, en la parábola de las 10 vírgenes y comparamos a esas 5 vírgenes prudentes con las 5 hijas de Zelofejad, que eran vírgenes y eran prudentes, con una fe que se anticipa a las realidades presentes, con una fe dotada de inconformidad santa, con una fe llena de iniciativa? Yo personalmente creo que es muy posible que Jesús las tuviera en mente. Una de las ideas principales de la parábola de las 10 vírgenes es estar preparados. ¿Y qué os parece? ¿Estaban ellas preparadas para tomar posesión de su herencia? Había hombres que no, pero ellas estaban preparadas. Ellas sí que estaban preparadas. El esposo viene ya. A ella le dijeron, ya viene el esposo, y ellas se habían dormido, pero se despertaron, encendieron las lámparas, tenían aceite. ¡Ah! El esposo viene ya. Despierta, despertemos.
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Espabilate, despierta tu vida. Ponte en marcha, llena tu vida de aceite, de la unción de Dios, de relación con Él. ¿Tomarás tu herencia o la vas a dejar escapar? Este curso que empieza, ¿vamos a seguir igual? ¿O vamos a terminar con honores? Con matrícula de honor tenemos que terminar nuestro curso de la vida abundante, del cristianismo que estamos viviendo. ¿Vivirás la clase de vida que Dios pensó para ti? ¿O te conformarás con menos? Mujeres de conquista. Que le pregunten a estas mujeres de la selección española lo que han tenido que sufrir, lo que han tenido que luchar, lo que han tenido que prepararse, lo que han tenido que entrenar, lo que han tenido que hacer para poder ganar el Mundial. Que le pregunten a las hijas de Zelofehad lo que tuvieron que hacer para poder conseguir su herencia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, es que yo creo que no. Somos como ellas, seremos como ellas, seamos como ellas. Amén. Mujeres de conquista. Qué impresionante que este trozo de este relato en la historia del libro de Josué está aquí. Qué tremendo. Qué ejemplo nos dan. Qué ejemplo tan valioso. Tanto para mujeres como para hombres. Porque dice la Escritura que en Cristo Jesús ya no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Ni siervo, ni libre. Amén. Seamos como estas mujeres de conquista. Que Dios os bendiga. Vamos adelante por nuestra herencia. Vamos adelante. El año que viene lo hemos conseguido. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas mujeres. Gracias por estas 5 vírgenes que son como las 5 vírgenes prudentes de la parábola. Gracias, Señor. No profundizamos mucho más en esto, Señor, pero vemos esa correspondencia entre ellas. Señor, gracias por esa fe que nos han mostrado, esa fe que se anticipa a las realidades presentes. Las realidades que estamos viviendo en el tiempo presente no nos definen. Gracias por esa fe dotada de inconformidad santa, Señor. Que seamos como ellas, que no nos conformemos, que no nos adaptemos a lo que ya tenemos y ya hemos conseguido. Señor, que vayamos a por más. Gracias porque muestran esa fe llena de iniciativa. Señor, danos esa fe viva. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un muy buen domingo, una muy buena semana y que seáis hombres y mujeres de conquista.